Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Moreno. Soy estudiante de pregrado de Ingeniería Física de la Universidad de AFIT y muchas gracias por volver. En esta práctica de elementos finitos les voy a mostrar cómo modelar esta pieza que es un soporte para un transformador. La pieza, al igual que su diseño, ha sido dotada por el docente y se puede descargar de este link. Antes de empezar con el modelado en sí, me gustaría que tomaran un buen vistazo a lo que la pieza es. La pieza es un soporte para un transformador, pero nótese que el transformador primero está compuesto de dos partes diferentes. Una parte que es un paquete muy grande, que se toma casi el 60 o 70% de la longitud de la pieza, y otro paquete más pequeño que se toma como el 20 o el 30% restante de la longitud de la pieza, y la pieza tiene sus soportes de donde se cuelga el transformador a cada lado. Esto nos servirá después para hacer sentido de los resultados que obtengamos de las simulaciones. Bueno, dicho todo esto, pasamos a hacer el modelamiento. Yo ya descargué la estructura, entonces de una simplemente abrimos ANSYS Workbench. Como siempre, arrastramos el ensayo estático estructural a la ventana principal y vamos a ignorar la pestaña de Engineering Data porque el acero estructural que ANSYS precarga o que tiene preestablecido es exactamente el mismo el que estamos utilizando en este caso, entonces no hay que cambiarle nada. Por otro lado, vamos a darle clic derecho a Geometry y vamos a decirle que nos abra una New Design Modeler Geometry y esperamos a que nos cargue. Bueno, aquí ya nos cargó el Design Modeler, entonces pasemos a cliquear en File y a hacer clic en la opción Import External Geometry File para importar la geometría externa, que vendría siendo esta. La abrimos y le damos a generar para poder verla. Entonces aquí ya está bastante visible la geometría. Como pueden ver, si nos vamos a esta parte, Five Bodies, está compuesto por 5 partes, lo cual realmente no nos sirve. La única parte que a nosotros de aquí nos interesa es la última, entonces pasamos a eliminar el resto. Vamos a Create, le damos a Delete, Body Delete, Apply y Generate. Bueno, una vez hecho eso, hace falta recalcar lo siguiente, y es que si le damos al botón de Display Vertices, vemos todos los vértices que tiene la pieza y vemos, por ejemplo, que en ciertos casos, como acá, dentro de los círculos que tiene, a pesar de que esa parte de la pieza es un círculo suave, que debería ser continuo y constante, tiene dos vértices que lo separan, lo cual pues no nos conviene. Entonces vamos a tratar de arreglar eso utilizando la siguiente herramienta. Un segundo. Nos vamos pues a Create, a Body Operation, le vamos a cambiar de Hue y lo vamos a pasar a Simplify. Pues vamos a seleccionar la pieza. Vamos a seleccionar la pieza. Le vamos a dar aplicar y le vamos a dar generar. Y aquí ya vemos que las partes de adentro fueron eliminadas, pues los nodos de adentro. Bueno, entonces nosotros ya podemos quitar los nodos, no los necesitamos más. Y vamos a pasar a la siguiente parte del proceso, que se encarga de crear dos estructuras. Pues a partir de esa estructura vamos a crear como dos subestructuras que nos van a ser muy útiles. Una que va a ser como la maciza y otra que va a ser como una capita, una malla. Para eso nos vamos a ir a Concept. No, perdón. No, sí. No, perdón. Nos vamos a ir a Tools. No, Concept, perdón. Nos vamos a ir a Surfaces from Faces. Vamos a hacer clic en cualquier superficie. Luego, hecho clic, vamos a utilizar la herramienta Extended Selection y le damos clic a Extended Limits. Esto va a hacer que la superficie a la que cliqueamos se extienda la selección a todas sus superficies vecinas que no estén por dentro de la estructura. Le damos Apply y le damos Generate. Aquí podemos ver las dos estructuras que nos ha creado ahora. Una que parece ser maciza. Vamos a verla. Vamos a ocultar la otra para verla.
sí, sí, así es. Una carcasa o una carcasa. Vamos a volver a que se muestren todo. Y ahora vamos a ocultar esta, hide body. Y esta que sí es como la laminita de lo que estamos trabajando. Bueno, veamos, mostrémoslo todo. Mm, Show all bodies. Bueno, antes de culminar con la parte de la edición de la geometría, tenemos una última cosa que hacer. Y es que tenemos que crear una división entre los soportes y el resto de la geometría de nuestra figura. Pues si nosotros nos vamos acá y vamos a ver entre este punto, a ver, entre este punto y este punto y este punto y este punto son los soportes. Esos son los sitios en donde nuestra pieza, que la podemos volver a ver acá, va a estar agarrada a algo, a un soporte, a una viga, a una mesa, a algo. Pero es lo que va a cargar el transformador. Entonces, para hacerlo más fácil, necesitamos separarlo del resto de las estructuras. Entonces nos devolvemos otra vez acá y esta vez sí vamos a utilizar Tools y vamos a utilizar una herramienta llamada FaceSplit. Esta herramienta lo que hace es que uno selecciona una cara, le da a aplicar y luego se viene para acá y le da a dos puntos en donde le gustaría hacer el corte. Entonces vamos a escoger estos dos puntos que serían los puntos que delimitarían nuestro soporte. Cancel otra vez estos dos puntos que serían los que delimitarían nuestro soporte. Le vamos a dar Apply y le vamos a dar Generate. Y aquí ya nos dividió la pieza. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. A ver dónde está cortado. Ahí está cortado, entonces vamos a hacerlo acá. Entonces nuevamente nos vamos a Tools, a Face Split, seleccionamos la cara, aplicamos, seleccionamos los puntos en donde queremos realizar el corte. Nos cercioramos de que estén bien hechos, damos a aplicar y damos generar. Y esta sería como la parte básica de nuestra pieza, pues esta es la geometría. Ya con esto culminamos el proceso de geometría y podremos pasar al siguiente de modelamiento. Entonces vamos justamente a hacer eso. Vamos a cerrar acá y vamos a ir a Model. Bueno, entonces hagamos clic en Model y esperemos hasta que cargue. Bueno, aquí ya nos cargó la figura, pero como pueden ver hay unos signos de interrogación al lado de geometría y estructura que antes no aparecían. Y el tema es que, por ejemplo, aquí en Structure, en la que aparece una laminita, piden un espesor para la figura. Un espesor que el profesor ha recomendado sea de 9,4 milímetros. ANSYS utiliza comas, solo por si algo. Listo. Y de paso, ya que estamos acá, podemos aprovechar para cambiar el offset type. Y vamos a pasarlo de middle a top. Esto lo que hace, pues lo que pasa es que en el modelo que nosotros creamos, en el structure, crea nuestro cuerpo, nuestra estructura a partir de una línea. Mejor dicho, el structure este es creado a partir de la extrusión de esta línea en todas direcciones. Lo que hace el offset type es definir si la extrusión se hace hacia arriba, hacia abajo, o es como que la línea está en la mitad, o es como que la línea está a la mitad y se tira para ambos lados. Nosotros, en este caso, la queremos que la extrusión sea hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si esta es nuestra línea, la que viene por acá, queremos que la extrusión vaya hacia arriba. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, que nos va a ser muy útil después, pues en breve,
será crear dos sistemas coordenados nuevos. Para eso nos vamos a Coordinate Systems. Aquí donde dice Coordinate Systems le damos a Create Coordinate System y vamos a empezar con uno. El sistema que creamos es cartesiano y se puede definir su posición inicial utilizando referencias geométricas. Bueno, para este primer plano cartesiano vamos a utilizar como referencias la separación entre los huecos, entre estos dos huecos. Pues el plano cartesiano va a tener que estar en la mitad de estos dos huecos. Entonces le damos clic, clic al agujero y luego con clic y control sostenido le damos al otro agujero y luego le damos simplemente aplicar. Y ahí se nos ha creado nuestro nuevo sistema coordenado. Entonces hacemos exactamente lo mismo para la siguiente parte de la figura. Creamos de nuevo otro sistema y definimos su origen utilizando referencias geométricas. En este caso, la separación entre este agujero y este agujero. Entonces, lo mismo. Seleccionamos el agujero y seleccionamos el agujero. Me va a tocar volver a seleccionar el otro agujero. Listo, y ahí ya tendríamos entonces nuestros dos sistemas cartesianos creados. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos va a servir para ubicar un punto de masas que vamos a crear inmediatamente. Lo que pasa es que nosotros no podemos poner que la masa, pues no podemos poner la carga ejercida por la masa solo como si fuera una fuerza en este análisis, porque para cuando vayamos a hacer el análisis modal, no va a tener en cuenta o esa fuerza no va a contar como si hubiera sido causada por un exceso de masa. Y eso es importante. La masa en este caso tiene que contar tanto para su masa, pues para su masa, como para su peso, porque cuando se hace en el análisis modal, ambas importan. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a geometría, vamos a crear un punto de masa y de nuevo, pues esto igualmente como los ejes coordenados, los vamos a ubicar utilizando referencias geométricas. Entonces va a estar entre este agujero y este agujero. Control. Vamos a aplicar y le vamos a asignar, y es para esto que estamos utilizando el otro sistema coordenado, uno de los dos sistemas coordenados que utilizamos. En este caso le vamos a asignar el primer sistema coordenado. Listo, entonces ya podemos definir la posición de la bolita en términos de nuestro sistema coordenado. Y con eso vamos a cambiarle la posición de la bolita. La idea es que esté en X en coordenada 0, en Z en coordenada 0 y en Y en coordenada menos 0,45 metros. Lo que vendría siendo, o bueno, o simplemente cambiemos de unidades, vamos a pasar de milímetros a metros. Lo que vendría siendo de menos 0,45 metros. Y su masa, que no la tenemos que cambiar, sería de aproximadamente 300 kilogramos. Y ahí ya está ubicada. Entonces vamos a hacer lo mismo con con el otro punto de masa. Vamos a crear un punto de masa que está ubicado entre este agujero y entre este otro agujero. Vamos a dar a aplicar. Le vamos a asignar el segundo sistema coordenado y este va a tener
coordenadas diferentes. Este va a tener las coordenadas x0, z0, pero y menos 5, menos 0.5. Y y se me olvidó que se tienen que utilizar las comas. Menos 0,5. Y le vamos a otorgar una masa de 500 kilogramos. Listo. Bueno, ¿cómo sería o cuál podría ser, por ejemplo, el significado físico o la interpretación física de lo que estamos haciendo? Bueno, a algunos les parecerá raro que, por ejemplo, un transformador así lo podamos representar como dos puntos, como dos puntos en el espacio con masas increíblemente grandes. Y sí, al principio parecerá raro, pero siempre se puede pensar como que son los centros de masa de los transformadores. El centro de masa es un punto en donde es un punto de un objeto en donde se puede considerar para efectos prácticos que toda su masa está concentrada en ese punto y los cálculos se pueden hacer teniendo eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, si tomamos que el transformador este es primero más grande que el segundo transformador y seguramente tiene dimensiones más grandes y además de eso es más pesado, es lógico, por ejemplo, que su punto de masa, pues el punto de masa que acabamos de crear, que en este caso representaría, por decirlo de alguna manera, su centro de masa, por decirlo de alguna manera, esté más abajo y sea más pesado que el que creamos para el primer paquete. Pues tiene sentido lógico porque tienen dimensiones diferentes y además de eso tienen masas diferentes. Bueno, una vez de haber definido ya, entonces, dónde iría nuestro paquete pequeño y dónde iría nuestro paquete de transformador grande, podemos pasar a realizar la malla. La malla la vamos a hacer un poquito más, pues con unas especificaciones más refinadas que en otras ocasiones. Y vamos entonces a seleccionar malla y vamos a darle a Mesh Control. En Mesh Control vamos a ir a la opción Sizing, donde nos va a pedir la geometría. Pues obviamente seleccionamos la geometría que estamos tratando. Y vamos a también definir el tamaño del elemento que estamos tratando. Pues en este caso ya nos lo piden en milímetros, o por lo menos el profesor nos ha recomendado utilizar un tamaño de elemento de 7 milímetros. Entonces vamos a volver a cambiar las unidades para volver a milímetros. Sí, newtons, sí, da lo mismo. Entonces vamos a volver a cambiar a milímetros y le vamos a dar que sea de 7 milímetros. El tamaño de este elemento se refiere a las subdivisiones que se harán en la pieza total. O sea, no se refiere a ningún componente de la pieza ni nada, no. Se refiere a las subdivisiones que se harán en la pieza como tal. Y luego más abajo, entonces nos vamos a Behavior y vamos a pasar de Soft a Hard. Soft quería decir que, pues, en un control soft, la flexibilidad del tamaño, hay mucha flexibilidad en el tamaño de los elementos que el sistema puede crear. Por ejemplo, si tiene una curva o si se le complica mucho crear un elemento por este lado, pues puede ser un poquito más largo, un poquito más corto, si está en soft. Pero si está en hard, el sistema realmente tratará porque todos los elementos sean de la misma longitud. Eso, sin embargo, pues así nos va a dar un enmayado muy pero que muy constante que sin embargo pues va a drenar unos cuantos más recursos del computador, pero vale la pena. Entonces, una vez hecho eso, le damos a Update y esperamos a que se cree la malla. Bueno, entonces aquí ya cargó la malla. Como pueden ver, está bastante refinada. Si nos acercamos más, vamos a poder ver el tamaño de los elementos y vemos que son elementos bastante pequeños. Pues que está bastante refinada. Inclusive desde ciertos ángulos se ve todo negro.
pero sí. Entonces, bueno, entonces ya nos quedarían faltando un par de cosas antes de poder continuar al análisis de desplazamientos. Primero el, sería la selección de soportes y de cargas. Una de las cosas que, por ejemplo, dijimos es que, a ver, si bien tenemos ahora las masas y eso ya lo va a tomar en cuenta el análisis modal, aún no hemos puesto fuerzas en ninguno de nuestros sistemas. Entonces, para eso vamos a darle a Loads. Aunque bueno, antes de Loads vamos mejor a definirle los soportes. Si no, si recuerdan, nosotros hicimos las subdivisiones dentro del mismo elemento para justamente colocar los soportes, que van a ser estos. Y van a estar fijos, no se van a desplazar. Entonces colocamos un soporte, aplicar y ya está colocado. Y creamos otro soporte, fijo también, de este lado. Y le damos aplicar. ¿Cuántos soportes se crearon? Se crearon dos soportes, listo. Entonces ahora sí podemos darle la fuerza que van a ejercer estas dos masas. Y eso lo vamos a hacer yéndonos acá, pues en estática estructural nos podemos ir acá, inertial, y vamos a darle a Standard Earth Gravity y vamos a poner el vector. Entonces, este vector es un vector de aceleración que pues va a afectar a toda nuestra masa y pues masa por aceleración es la fuerza, en este caso, por la masa de nuestra estructura sería su propio peso. Y aquí nos muestra pues la magnitud de dicho vector de aceleración, que es de 9080, pues 9,8 metros por segundo cuadrado. Es el valor de gravedad promedio de la Tierra, pero está en la dirección equivocada, está en la dirección Z. Entonces lo vamos a cambiar para que esté en la dirección menos Y, hacia abajo. Y listo. Ahora ya podemos empezar con las soluciones. Y le vamos a decir que por favor nos haga pues nos haga nos resuelva las deformaciones totales y, ¿por qué no?, el estrés equivalente von Mises. Y ya le damos resolver y esperamos a que resuelva. Bueno, después de un buen tiempo esperando, ya por fin pues ya por fin obtuvimos la solución del análisis estructural estático. Estas son las deformaciones. Como podemos ver, la deformación más grande se da en el medio. Esto está obviamente sobredimensionado. La deformación máxima, a pesar de ser medio, pues de ser em, medio milímetro, casi medio milímetro, esto está muy sobredimensionado. Ahora podemos ver, por ejemplo, cómo se deforma la figura, cómo se deforma la figura en función del tiempo, de la siguiente manera. Y vamos a comparar con los datos obtenidos por el profesor. Y nos damos cuenta de que si bien difieren un poquito, la verdad es que están en ese mismo rango, pues están bastante cerca. 0.6, 0.5 milímetros de desviación. Entonces, esta es la deformación estática y también podemos ver, por ejemplo, el estrés equivalente, pues el, el esfuerzo equivalente o von Mises, y también podemos verlo en función del tiempo, a ver cómo varía. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es un análisis modal. Entonces, nosotros vamos entonces al análisis modal y vamos a elegir en análisis settings que nos encuentre alrededor de unas 15 frecuencias naturales. Deben estarse preguntando de pronto de dónde salió esto, y es que en el receso pues fui haciendo, fui cogiendo la solución modal, pero eso es muy sencillo. Uno simplemente coge la solución modal y la iguala a la solución y le va a dar eso y luego se va al setup, que es en donde estamos ahora mismo. Entonces,
Vamos al setup, terminamos de hacerlo y ya pareciera que estuviera todo preparado para solucionar. Entonces le damos solucionar, esperamos a que se solucione el programa. Bueno, entonces ya después de esperar un buen rato, obtuvimos el análisis de pues, el análisis modal. Como ven, obtuvimos las frecuencias naturales del soporte, tanto en tabla como en frecuencia. Entonces vamos a seleccionarlas a todas y vamos a realizarles un análisis de por sí y lo resolvemos. Bueno, entonces aquí ya podemos ver las deformaciones debido a las vibraciones debidas a las frecuencias naturales del propio sistema. Aquí se puede ver en cada caso. Y podemos también ver cómo cambia con el tiempo. Obviamente, repito, esto es exagerado, pues esto está muy exagerado. La escala real es un poco menor. Vamos a tratar de poner la escala real para que se den cuenta. Rescaled. Aunque bueno, incluso en la escala real, en esta frecuencia, que es la última frecuencia, pues es la más grande, la deformación siempre es de alrededor de 20 milímetros, entonces 2 centímetros siempre es bastante. Como siempre, podemos ver el máximo y el mínimo utilizando estos marcadores y ya. Y podemos ir a solución para ver la participación de la masa en cada modo de vibración. Aquí está, en el eje X y en el eje Y, también en el eje Z. Podemos ver, por ejemplo, que el modo de vibración 8 pues en el modo de vibración 8, que es a 129 hercios, tiene una vibración, pues tiene una participación de la masa en el eje de las Y del 36.14%. Y si se añade la suma, casi el 100%, pues el 98% de la masa se mueve en, en el eje X y en el eje Y. Y en el eje Z, el 94%, casi 95% de la masa se mueve una vez que se toman en cuenta o se suman todas las frecuencias naturales. Sin embargo, cabe destacar que estas frecuencias son la mayoría bastante altas y en una estructura rígida como esta es difícil obtenerlas. La verdad es que después de los 30 hercios casi que se descartan porque es que son muy difíciles de obtenerlas. Y si vemos todas las que están por debajo de los 30 hercios dan deformaciones muy bajitas. Esto es a escala real, por ejemplo. La deformación es muy bajita, es poco perceptible. Autoscale. Toca ponerlo en una escala mayor para que se pueda apreciar bien. Entonces realmente el soporte es bastante rígido, se comporta bastante bien. Y ya, esa fue la práctica número 3, el análisis modal y estructural del soporte para el transformador. Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz noche.